Bueno, bien. De modo que vamos a exponernos a la palabra del Señor. Espero que no sea la primera vez este año que lo hayan hecho, pero sí por lo menos el primer domingo. Espero que hayan tenido tiempo para hacer sus devocionales, que hayan estado buscando al Señor, que el año pasado lo hayan recibido en oración, despedido en oración y el nuevo recibido en oración. ¿Sí fue así o no? Bien, es que así debe ser. Chévere. Entonces, orad sin cesar, dice la palabra del Señor. Pues yo sí le cuento que estuvimos orando y recibí una instrucción, una explicación muy bonita que quiero compartir con ustedes, no hoy porque me gustaría que esté en pleno la iglesia, muy linda, y puede ser la introducción para ver completo el libro de los Hebreos, la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Ustedes me dirán, no, pero es que seguramente eso no está confirmado. Yo he creído que ha sido Pablo el que la escribió, pero bueno, cada quien cree o no cree, ¿no es cierto? Yo veo en esa carta algunos elementos característicos de la pluma de Pablo, pero bueno, lo que dice es lo importante, no importa quién lo escribió, ¿verdad? Bueno, bien, entonces hablábamos hace un momentico acerca de la carta a los Corintios que escribió el apóstol Pablo, y la escribió con un propósito. En el segundo viaje misionero él fundó esa iglesia, y en la tercera, recordarán ustedes que en el tercer viaje misionero Pablo permaneció un poquito más de 3 años en la iglesia de Éfeso. Parece que estando en Éfeso escribió esta carta a los Corintios. Éfeso y Corinto estaban relativamente cerca, relativamente, no es que fueran vecinos, pero sí estaban, digamos, enfrentados. De modo que llegó a los oídos de Pablo, como le acaba de decir, y una carta que le remitieron pidiendo que les aclararan muchísimas cosas. Tenían una confusión de cosas porque parece que abrieron sus oídos a lo que cualquiera le quería explicar. Incluso hubo divisiones, hubo cosas, ahí lo acabamos de leer, he oído que hay contiendas entre ustedes, hay peleas, y en realidad lo creo, decía él. ¿Y por qué lo creo? Porque ustedes abrieron su oído a lo que cualquiera les quería decir. Y tenían discusiones, tales como, por ejemplo, quiénes eran de Pablo, quiénes eran de Apolos, ¿cierto? En últimas eran hombres lo que ellos estaban escuchando. Y definitivamente eso distorsionó el mensaje que el apóstol había puesto en su conocimiento, en su corazón. Hoy vamos a escudriñar parte de esa carta en una respuesta concreta que él le dio a una pregunta. A partir de la próxima vez vamos a comenzar a ver libros completos de la Biblia. El Señor me ha mostrado en este tiempo que resulta interesante. Hay algunos temas que queremos subrayar, pero desde luego en cada uno de esos libros, sin necesidad de salirnos. En la última reunión de presbiterio que tuvimos, se hizo evidente que necesitábamos ministrar acerca del perdón. Entonces creo que empezaremos por ahí, el perdón, ¿cierto? Bueno, ¿todos tienen Biblia? Quiero verla. Muy bien. De papel. Bien, muy bien, muy bien. Los que tienen Biblias electrónicas, léanlas, pero no las levanten, me hacen el favor. Ok, muy bien. Si alguien no tiene Biblia, por favor, levante su mano y con mucho gusto le prestamos una. Bien, entonces, por favor, abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera de ellas. Primera Corintios, y por favor, en el capítulo 3. Capítulo 3.
quiero ponerlos en contexto. Ya yo les decía cuál era el propósito de la carta. La carta la envió el apóstol para aclarar algunas cosas y corregir algunas irregularidades que allí estaban teniendo lugar en la iglesia de Corintios. Entonces ellos le enviaron una carta preguntándole, diga qué hacemos con esto, respecto de esto, cómo actuamos, cómo se espera que nosotros actuemos respecto del matrimonio, cómo es nuestra moralidad en el sexo, cuál es, mejor dicho, preguntaron lo que les pareció, ¿cierto? Y durante toda la carta el apóstol le contesta a esas preguntas. Pero ahora vamos a ver parte de esa, justamente porque, por lo que les acababa de decir, ellos parecían haber perdido el norte y tenían y se habían formado unos líderes en hombres que eran lo que los dirigía y perdieron de óptica lo más importante. Ya vamos a ver qué es, por supuesto ya ustedes lo saben, pero vamos a ver cómo se lo planteó el apóstol. Él viene diciéndole en el capítulo 3, lo reprende porque dice que cuando él estuvo con ellos, le dice, me llamó poderosamente la atención que no pude darles a ustedes vianda dura, sino que tuve que darles a duras penas leche. No habían madurado, no pude darle alimento sólido como yo hubiese querido hacerlo para consolidar esa iglesia, porque vi que definitivamente estaban muy irregular. Entonces no pudieron saber de doctrina, no pudieron conocer, y el apóstol les dice en esta carta, y en ese capítulo 3 verán ustedes que comienza diciéndole, estuve con ustedes y no les pude dar lo que yo quería darles, habida cuenta que los encontré raquíticos espiritualmente. Y a los niños pues no se les puede dar un plato de frijoles, ¿no es cierto? Porque corremos el riesgo de que fallezcan. Entonces así le pasó y así lo reprende. Mire ustedes cómo lo dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, y no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y no andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno no recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. A partir del verso 10 es que quiero que consideremos hoy. Y dice así, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Vamos a empezar ahí, a hacer un alto. ¿Creen ustedes que con lo que le dice ahí el apóstol más o menos podemos entender dónde estaba la falla de ellos? Voy a volverlo a leer. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo que, ¿qué quiere decir sobre edifica? ¿Cómo edifica encima de qué? De las bases, del cimiento. ¿Y cuál era el cimiento? Entonces ahí ya se vislumbra que el cimiento se movió. ¿Por qué? Porque Pablo les enseñó que el cimiento era ¿quién? Jesucristo.
pero ellos parecen que removieron ese cimiento y lo reemplazaron por Pablo, por Apolos y por aquel que venía a enseñarles. Perdieron de algún momento la óptica. Y entonces el apóstol aquí los está poniendo en cintura. Le dice, ¿acaso no son ustedes, no se están comportando como carnales todavía? Entonces les exhorta, dice, ¿cómo quiere que les enseñe doctrina? ¿Cómo quiere que les enseñe cosas profundas de la doctrina de Dios si ustedes ni siquiera saben que el fundamento de lo que les enseñé es Jesucristo? ¿Qué le decía? A partir de ahí díganme qué les enseño si ni siquiera saben lo más elemental. Es que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Sila, bueno, en fin, cada uno iba diciendo lo que le venía en gana. ¿Por qué? Porque ese era su maestro, ese era su instructor, y ellos pensaron que el fundamento estaba en ellos. Y el apóstol Pablo comienza reprendiéndolos por eso, porque ellos movieron ese cimiento. Hay dos formas de arruinar una construcción. Una, haciendo unos cimientos malos. Yo no sé si ustedes recuerdan que el año pasado tuvimos un inconveniente por un edificio que tenía los cimientos malos, ¿cierto? No pudimos nosotros hacer la obra que nosotros queríamos hacer por temor a que ese edificio se nos viniera encima. Pero mire lo que está pasando. Él les está diciendo aquí, les está diciendo, Pablo les está diciendo, cuidado, no hagan eso. El fundamento, el cimiento es Jesucristo. Yo no sé por qué para nosotros parece obvio. Aquí entre nosotros habrá gente que tiene muchos años en el Señor, otros menos, otros son reclutas, otros están naciendo apenas. Por ejemplo, Arley, ¿cuánto hace está recibiendo del Señor? Así en esta forma como ahora, por ejemplo. ¿Sí ve? Acabó de nacer. Está bebé en el Señor. Pero si yo le pregunto, por ejemplo, a mi hermana Sofía, ¿cuántos años hace que conoció del Señor? Ah, casi nadita. Ah, casi nadita, pues. Por supuesto que sí. Entonces, para que den cuenta. Y entonces yo les hago a ustedes una pregunta, grupo heterogéneo, por lo menos en el tiempo. ¿Ustedes han tenido duda de que el fundamento de lo que aquí se enseña es el Señor Jesucristo? ¿O estamos fallando en eso? En estos días en realidad alguien me compartía acerca de una charla que había tenido con una persona perteneciente al grupo de los testigos de Jehová, quienes por supuesto niegan la deidad del Señor Jesucristo. Es necesario ignorar por completo las escrituras para tener esa duda, ¿no es cierto? Porque múltiples son las citas en la palabra que nos hablan de que Jesucristo es Dios. Y el propósito, alguna vez, cuando uno cree estar preparado, si no llegan a golpearle a la puerta a uno. Pero el otro día me puse yo en la labor de demostrar si era posible o no demostrar que el Señor Jesucristo es Jehová. Y encontré que en Cristo se cumplen todos los atributos que se hablan de Jehová en el Antiguo Testamento. Y yo decía, y ahora sí que estoy armado que lleguen. No han vuelto a llegar. ¿Sí? Pero yo les voy a decir solamente uno para que vean ustedes que el fundamento es el Señor Jesucristo. Sí, si alguien me hace el favor que se me viene ahorita a la mente. ¿Qué dice el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 9? Que le decía yo a esta persona, que me decía que a él le habían dicho que Cristo no era Dios. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ya lo tenía en la memoria, en alguna parte de mi memoria, pero ahí dice o no dice que es Dios. Entonces ahora sí entendemos por qué el fundamento y el cimiento de lo que nosotros creemos es el Señor Jesucristo, porque es que Jesucristo es Dios. Nosotros no hemos alzado todo un culto alrededor
de un hombre, porque si no seríamos los idólatras más grandes que pueden existir, ¿o no? Imagínense, si él fuera un hombre común y corriente, nosotros seríamos unos idólatras, ¿sí o no? Pero es que resulta que él es Dios. Muy bien, entonces, primer punto, el fundamento, el cimiento que le dice el apóstol a los corintios es que el cimiento es Jesucristo. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ahí está clarito. Y si sobre este fundamento alguno edificare, ¿qué? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo aquí? Mire, yo vine y puse el fundamento, yo puse el cimiento, y sobre ese cimiento cada quien sobreedifica. ¿Qué quiere decir? Empiece a edificar a partir de ahí, no se salga de ahí, porque les decía hace un momentico, ¿cómo puede uno arruinar una obra? Haga los cimientos mal, quiero verá que se le colapsa. Pero si usted ya tiene un fundamento firme, como el que les dejó el apóstol, ya tiene un fundamento firme, él les está diciendo, a partir de ahí sobreedifiquen. ¿Cómo puede entonces arruinarse si el cimiento está bueno? Pues porque usted está construyendo con elementos de mala calidad. Usted tuvo un buen cimiento, sí, pero resulta que construyó con pura arena y se le cayó. Eso era lo que les estaba pasando a ellos, cambiaron el fundamento. Entonces al apóstol Pablo no deja de sorprenderle todo lo que está pasando en esa bendita iglesia de Corintio y empieza por decirles, abran los ojos, se les movió el fundamento, compañeros, se les cayó el edificio, ¿y quién es el edificio del Señor? Vamos a ver si podemos llegar a esa conclusión válidamente. Ok, muy bien. Verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ¿qué es lo que él les está diciendo? Su salvación no está en peligro porque ustedes ya creyeron. Ustedes ya depositaron su fe en el Señor Jesucristo, pero están edificando mal. Están cometiendo un error gravísimo y es que no se están edificando. ¿Sí ven entonces por qué no les pudo dar alimento sólido, sino que tuvo que darles lechecita otra vez? Se les movió el fundamento. Les está enseñando además una cosa, ustedes lo van a ver poquito a poco que vayamos leyendo, se va consolidando más la idea, y es que él les está enseñando que la iglesia debe ser una, sin importar quién sea su guía, quién sea su pastor, no importa, la iglesia es una, y la iglesia es del Señor Jesucristo. Mire, yo les quiero contar una cosa, pero ¿por qué el pastor nos está diciendo eso tan elemental hoy? Porque quiero decirle que a veces fallamos en eso. A veces fallamos en lo más elemental. Uno de los libros de mayor doctrina, de lo más profundo que puede haber, es justamente el libro de los Hebreos. Y si ustedes miran el capítulo 6 de Hebreos, los invito para que no les quede solo la duda, sino que la aclaren, verán que habla de pura lechecita. Dijo, ustedes ya son conocedores profundos de todo lo que yo les estoy diciendo aquí, pero ahora os conviene llegar nuevamente a la leche, y le dice, vamos, por favor, capítulo 6 de Hebreos, miremoslo, por favor.
¿Quién está ahí arriba que me ayude, por favor? Mírenlo ahí donde empieza las obras de la carne. ¿Verso qué? Capítulo 6. Y dice, porque estos son, ¿los encontraste, Sarita? No, Hebreos capítulo 6. ¿Encontraron a dónde dice? Ah, mire aquí. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, porque, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque cuando Dios hizo la promesa, ¿eso qué? ¿Por qué me pasaron hasta allá? No. 6:1, por favor. Aquí está ya. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, ¿no? De la doctrina de, mire por favor, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. ¿Será que es que eso nosotros no lo sabíamos desde el principio? Entonces no deja, vea lo que le está diciendo, le está recordando. Imposición de manos, la resurrección de los muertos, del juicio eterno, Hebreos. ¿Eso no era por donde estábamos empezando? El 2, el 2. El 3, por favor. Ah, no, el juicio eterno ahí termina. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, en Hebreos. Entonces mire cómo nosotros perdimos la óptica. Pero el hecho de que nosotros perdamos la óptica está en el cimiento únicamente. Únicamente el Señor Jesucristo es el fundamento. Si usted le quita la deidad al Señor Jesucristo, el edificio se cae. El edificio se cae. ¿Por qué? Sencillamente porque aquí Él lo está diciendo. El fundamento es Jesucristo. Y Jesucristo, Dios. Mire, lo que yo les estoy contando del libro de Hebreos es una cosa maravillosa. Es que se me mezcla el uno con el otro acá. No porque sean distintos, ni mucho menos, ni porque me preocupe que se me mezcle uno con otro, sino que el capítulo 1 de Hebreos habla del Señor Jesucristo de una manera sin igual. Sin igual. Dios mediante, de hoy en 8 días, miramos el capítulo 1 de Hebreos. Si el Señor no dispone otra cosa. Primer capítulo de Hebreos. Ok, vamos a seguir. Vamos a ver, ¿qué? Perdón. 14, 16. ¿No sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces mire la unidad que les decía ahorita, comparable únicamente con el capítulo 17 de Juan. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Escuchen por favor. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El cual sois vosotros. ¿Será que ellos ignoraban eso? ¿Qué quiere decir eso? Está como, hoy está como que todavía están en vacaciones, no es cierto. Los veo como muy tranquilos, como muy apáticos. Pero ¿sí estamos entendiendo? ¿Seguro, Isabel? Bueno, bien. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo el Señor? Dice, vosotros sois el templo. ¿Ustedes recuerdan eso cuándo sucedió? ¿Cómo pasó eso que nosotros somos el templo? Ahí va pues, vamos a mirar por qué. Una de las cosas que sucedió cuando el Señor Jesucristo murió en el templo, ¿qué fue? ¿Ustedes recuerdan? Cuando Él murió, no cuando resucitó, cuando Él murió sucedió algo extraordinario, simbólico, que en condiciones normales no hubiese sucedido. ¿Recuerdan ustedes qué fue? ¿Qué? Se rasgó el velo. Muy bien. Ese velo no se podía romper de cualquier manera.
Yo no sé si ustedes saben que ese velo tenía 12 centímetros de espesor. De espesor, eso era casi un colchón. Era casi un colchón. Y dice la palabra que se rasgó de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Alguna vez leyendo en los libros las historias narradas por Josefo, por Flavio Josefo, decía que a esa tela podían amarrar un caballo a cada lado y ponerlos a que tiraran a cada lado y no lograban rasgarlo, por lo grueso y lo bien confeccionado que estaba. Pero aquí se rompió solo. Llegó el Señor, el Espíritu Santo, y lo rasgó. ¿Qué quería decir eso? ¿Ustedes recuerdan dónde estaba ese velo? Entre el lugar santo y el lugar santísimo. Muy bien. ¿Quién entraba al lugar santísimo? Únicamente, faltó esa expresión, únicamente el sumo sacerdote. Roto ese velo, ¿qué quiere decir? Fue un simbolismo de que ya cualquiera podía entrar allá, de que cualquiera podía entrar allá. Pero dice el Señor, es que yo no habito en casas hechas por el hombre. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si ese lugar santísimo ya dejó de ser tan santísimo, ¿sí? Si ya cualquiera puede entrar, entonces, ¿qué fue lo que pasó conmigo? Hay un término que yo he dicho que no me gusta mucho pronunciarlo, pero fue que Él nos tabernaculizó a nosotros. ¿Qué quiere decir? Ahora el tabernáculo está en mí. Yo soy el tabernáculo. Dios está en mí. Dios está en mí. Y ahora a partir de acá, el apóstol les va a recordar eso. Dios está en usted. Ustedes son el cuerpo de la iglesia de Cristo. Ustedes son el templo. Lo acabamos de mirar. Ustedes son el templo. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu está en mí. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, ¿qué les decía? Les conviene que yo me vaya. A sus discípulos les decía, porque estaré en ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Primero, que yo tengo la garantía de que Dios está conmigo. Y segundo, que Dios está en todas partes. ¿Cómo hace? Si Dios estaba con sus discípulos, Él les enseñaba, era con sus discípulos, es una cosa distinta. Pero una cosa es estar con y otra cosa es estar en. A partir de ese momento de la muerte del Señor Jesucristo y que Él sube al cielo, ustedes van a mirar, es una cosa muy linda que el Señor les enseña en los 40 días antes de ascender, en el que les dice, hablando Él con el Señor, con su Padre, que creo yo es la única oración que no se ha... ¿Ustedes la han leído en el capítulo 17 de Juan? Léala. Él ora por la unidad de su iglesia. Aquí el apóstol está haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué les está diciendo? Dejen eso. A ustedes no son de las personas que les enseñan. Ustedes son solamente de Cristo. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Ahora lo vamos a leer. Ahí sí termina ese capítulo. Y ustedes son de Dios. Muy bien. Entonces Él les está orientando lo que a veces nos sucede a nosotros, que nos desorientamos y dejamos de mirar a Dios. Miramos lo que Él nos ha dado, lo que nos ha enseñado, pero se nos olvida que el fundamento es Cristo. El fundamento es Cristo. De ahí no nos podemos mover. Vamos a verso qué, perdón. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Cómo es eso que yo me hago ignorante para ser sabio? Hágase ignorante para que pueda ser sabio. ¿Qué es lo que le está diciendo? Deseche todo lo que aprendió en el mundo. Yo creo que eso le pasó al apóstol Pablo. En los primeros 3 días, cuando él estuvo en Damasco, el Señor lo reseteó. Él dejó todo lo que sabía,
todo lo que lo instruyeron en la ley, porque él era fariseo, recuerdan ustedes, ¿no? Él era fariseo en cuanto a la ley. Él era conocedor profundo de la ley, pero de pronto sale hablando de la gracia. ¿Qué le pasó en esos 3 días? El Señor lo reseteó literalmente. No encuentro otra expresión, la expresión moderna por demás, para ver qué fue lo que le pasó al apóstol. Esto es como cuando usted coge un disco, una memoria USB que viene llena de vainas. Cualquier cantidad de trabajo le cabe, ojalá si tiene por ahí unas 10 megas, eso le cabe y le cabe información y le cabe información y eso es una barbaridad. Y son así de chiquiticas, ¿o no? Y resulta que al apóstol Pablo, ¿qué le pasó? Él venía así, lleno de información, y el Señor lo metió y lo borró. Y le puso otro disco encima. Y ahora lo que quiero que usted hable es esto. Esto. Ninguna otra persona podía haber hablado como él habló, ese tema. Yo creo que fue él, no más. Yo creo, esto que le está diciendo es una opinión personal, porque en última yo sé que cada libro de la Biblia es inspirado por Dios. Pero yo creo que Pablo escribió eso porque él era el tipo que tenía que escribirlo. Él era conocedor profundo de la ley. Miren ustedes el libro de los Romanos. Yo estoy seguro que Pedro no hubiera podido escribir eso. Conocedor profundo de la ley. Ahí lo demuestra. Ahí lo demuestra él. Yo creo que Pablo no tenía ese conocimiento profundo. Bueno, bien. Entonces estamos nosotros mirando qué fue lo que le pasó a los corintios. ¿Por qué se les perdió el norte? ¿Por qué se les perdió el norte? Una iglesia que ya debería estar madura, como él bien se lo dice, cuando ustedes deberían ya estar, no, me toca darle lechecita, ¿por qué? Porque alguien vino y se les movió el piso, porque le habló bonito, porque le enseñó, porque le dijo, entonces ahora yo soy de él, ¿sí? Llegaba un señor de apellido Peñaranda, ustedes lo conocen, José Luis Peñaranda, que habla de Creciendo en Gracia, ya falleció, no digo gracias a Dios, sino que ya falleció, y le enseñó a la gente que él era Jesucristo. Ustedes conocen, ¿cierto? Esa historia. No es una historia reciente de la iglesia Creciendo en Gracia. Él le decía a los feligreses que él era Jesucristo. Y ellos estaban convencidos de eso. Que ya no era necesario orar, que ya una serie de cosas. Y ellos mismos se tatuaron aquí el 666. Porque él ya, mejor dicho, una cosa que yo ni entiendo. Cogió y se murió. No hace mucho de eso, se murió. Y ahora la esposa dice que ella es Jesucristo porque Jesucristo es hembra. No ahí está todavía mejor. Y no es la primera, por allá en Corea hace muchos años una que está diciendo lo mismo. ¿Y saben de dónde se basan para decir que Jesucristo es hembra? Una tontería. Que porque por él pagaron 30 monedas y 30 monedas se pagan por una mujer. Esa es la razón que dan. Cuando se les olvida también que un esclavo valía eso. 30 monedas. Entonces se les va moviendo el piso y ya sí les pasó a los corintios. Y a Pablo yo creo que le dio una santa ira. Le dijo a ustedes qué fue lo que les pasó. ¿Qué fue lo que les pasó a ustedes? ¿Por qué se les perdió el norte tan rápido? Entonces, mire a ver lo que les está contando. Y vamos a ver dónde vamos a parar con esta historia bonita. Bueno, ni tan bonita, ¿no? Viéndolo bien. Verso 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué quiere decir? Los encierra. ¿Qué quiere decir? La persona que se dice sabia, él mismo cae en su insensatez y su insensatez lo deja preso. No se puede salir de ahí. Eso es lo que hace el Señor. Por eso nos dice, renuncien ustedes a todo lo que saben, así como hizo con el apóstol Pablo. Le borró la memoria. Así nos dice a nosotros. Dejen todo concepto de humana sabiduría de lado, porque si no lo dejamos, Dios no puede actuar en nuestra vida. Dios no puede actuar en nuestra vida. A mí me fascina cuando los médicos dicen, no hay nada que hacer.
Me fascina, me fascina. ¿Por qué? Porque ahí sí no le pueden robar la gloria a Dios. No le pueden robar la gloria a Dios. Ahorita en estos días conocido un testimonio muy lindo de una sanidad que hizo el Señor hace un tiempo. Había una persona que tenía un tumor, una niña muy joven, creo que había recién pasado los 15 años, y le salió un tumor grandísimo en su cabeza. Y la persona, siervo de Dios que llegó allí, este testimonio me lo dio mi hermano Guillermo. Esto se llevó a cabo en un estado de los Estados Unidos, no les sé decir ahorita y no pronuncio cuál para no caer en error. Allí vivía una familia, amigos de ellos, incluso parientes de su esposa. Y recibieron la visita, tal, charlaron. Cuando a él le llamó la atención, bueno, ¿y dónde está la niña? Que no la he visto. Ella estaba encerrada en su cuarto, en una depresión horrible porque acababa de ser desahuciada de los médicos. Y entonces mi hermano dijo, ¿ustedes me permiten orar por ella? ¿Me permiten orar por ella? Eran un sí, pero como de esos sí, como ya no hay nada más que hacer, ya, claro, diga. Entonces la niña vino, se sentó con ellos, comenzaron a orar. Y mi hermano le dijo, yo solamente les pido un favor, que si el Señor actúa hoy, ustedes den testimonio público en la iglesia. Es lo único que les pido. Muy bien. Él siguió su viaje, regresaron aquí a Colombia y 15 días después de haber llegado, les llegó un correo que le decía 10 veces seguida, milagro, 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 milagro. El tumor había desaparecido. Había desaparecido. Nadie, ni siquiera ellos, que no eran unos creyentes, pudieron negar que había sido un milagro. ¿Y saben por qué? Porque el Señor Jesucristo es Dios. Es Dios. A mí me encanta eso. Estamos apenas comenzando un año nuevo. Como diría Mafalda, ¿saben qué me gusta de los años nuevos? Que viene llenito de días sin estrenar. Llenito de días sin estrenar. Todos son nuevos. Por eso nosotros tenemos que resetear nuestra mente cada día. Tenemos que resetear nuestra mente cada día. Quitemos todo lo que no nos deja conocer del Señor. Todo. Yo tengo una pariente muy querida, hace muchos años, ella era pariente de mi mamá, yo la conocí hace muchos años. Siempre le invitábamos a hablar de las cosas del Señor y se enojaba y se salía. Dice, háganme el favor, a mí no pierdan tiempo conmigo, yo con él. Y hasta hoy nunca pudimos hablar con ella al respecto, nunca. Pero ella se lo pierde, ¿sí o no? Ella se lo pierde. Miremos nosotros qué más quiere hacer con nosotros el Señor hoy. Vamos a ver eso qué. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida y sea la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Qué bonita forma de terminar ese capítulo. Ahí no termina la carta a los Efesios, a los Corintios. Una de las cartas que creo que después de Hebreos vamos a ver Efesios y después de Efesios Corintios. Pero yo les quiero contar hoy cómo cambió. Ustedes van a ver en el transcurso más adelante con la carta a los Corintios, en la segunda de Corintios, ustedes van a ver una forma muy especial de la evolución de esa iglesia.
Ellos crecieron, ellos no se quedaron ahí. Pero me encanta porque nos sirve a nosotros hoy, que apenas comenzamos un año, que todo lo que hagamos este año tiene que estar en el fundamento de Cristo. Tenemos que empezar a entender que ese que nos salvó a nosotros es el único sobre el que podemos edificar. Y no vamos a sobreedificar con heno ni con hojarasca, sino con ¿qué? Ahí lo dijimos. Usted sabe de eso, ¿no? Oro, plata y piedras preciosas. Ok, muy bien. ¿Por qué? Porque si eso se pasa por fuego, aguanta. Aguanta, se purifica. Pero si usted mete el heno y la hojarasca por ahí, la paja, se quema. Se quema. Pueda que el sustento permanezca, pero la sobreedificación desaparece. ¿Por qué entonces dice que el fundamento no se desaparece? Por eso dice, es posible que sea salvo o es salvo, como quien pasa a través de un muro de fuego. O sea, al otro lado sale chamuscado, pero es salvo, ¿sí? Pero está haciendo las cosas mal. Porque es que Dios no solamente quiere que nosotros seamos salvos, sino que tengamos una vida de abundancia. Una vida grande, una vida maravillosa. Él dice que Él quiere que nosotros tengamos una vida abundante. Porque dice, hubo uno que vino ¿a qué? A hurtar, a matar y a destruir, el enemigo. ¿Cierto? Claro que no le dice, ese no dice el enemigo, sino el ladrón. Pero desde luego se sabe que está hablando de diablo. ¿Cierto? Aunque ahí en la cita se habla de un ladrón. Mientras tanto que yo vine ¿a qué? A dar vida y vida en abundancia. Entonces yo no puedo quitar a Jesucristo del contexto de mi vida, porque fue Él el que me trajo vida. Él, si yo lo muevo por otro, no importa quién sea, mi edificio se me va a caer. Hoy, mis amados, el Señor nos está simplemente exhortando a que estemos aceptando, primero que todo, que nuestro sustento es Cristo y que en ese sustento nosotros estamos bien. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Si nosotros estuviésemos edificando sobre una persona, sobre alguien que nos enseñó, sobre Pablo, sobre Apolos, sobre Cefas, sobre la muerte, sobre la vida, sobre lo pasado, sobre lo porvenir, lo acabamos de leer, se nos va a caer. No importa quién venga a hablarnos. Si les hablan de otro fundamento que no sea Cristo, les está mintiendo. Les están mintiendo. Y hay personas que no toleran eso. Les acabé de mencionar uno y les podría mencionarle varios, cuyo fundamento no está en el Señor Jesucristo. De modo, mis amados, que aprovechemos entonces esa desobediencia, entre comillas, de la iglesia de Corinto, gracias a la cual hoy el apóstol nos exhorta a nosotros, nos exhorta que busquemos y que no cambiemos el fundamento que ya fue puesto, que es ¿quién? Duro. Jesucristo. Muy bien. Se me olvidó tu nombre, ¿cómo es? Santiago. Ok. Ay, caramba. Quiero leer nuevamente los últimos 3 versos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefa. Y esto lo dijo Pablo. Esto lo escribió Pablo y él mismo está diciendo, no se fijen en mí. ¿Sí ven? Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Los invito a que lean el capítulo 1 de Hebreos para dentro de 8 días. Capítulo 1.
Y el que termine de leer el capítulo 1 de Hebreos y todavía tenga duda de que Jesucristo es Dios, está embromado. Está embromado, se los digo literalmente, está embromado. Y estoy hablando de un capítulo entero, no estoy hablando de un versículo, como el caso que les di ahorita de Colosenses, que se me vino a la mente. Un capítulo entero, hablando y repitiendo y repitiendo y repitiendo que la sustancia de Dios es su Hijo. La sustancia, ¿qué quiere decir? Es Dios. Es Dios. Vamos a aprender eso este año, Dios mediante. Yo sé que el Señor tiene cosas lindas para nosotros este año. El Señor espera entonces que le busquemos, que estemos firmes y dispuestos. ¿Está muy bien, iglesia? Bueno, entonces pongámonos en pie. Muy bien. Yo no sé si hay anuncios. ¿Hay anuncios? Judith, ¿hay anuncios? Mor, ¿hay anuncios? Ok, muy bien. Vamos a esperar que terminen de llegar las personas que están viajando, entre esas algunos de los que se bautizan, especialmente los niños, las niñas Ravelo, son unas de ellas. Ellas llegan, me imagino que llegarán cuando se acaben sus vacaciones. Entonces, esperaremos. Cuando estemos todos, entonces replanteamos la fecha. ¿Ok? Muy bien. Alguien me hizo un daño en la pila y no se ha acusado. El otro día que la iba a llenar no pude porque me partieron el tubo y no me había dado cuenta. O sea, me toca llegar a cambiar el tubo cuando empiece. Yo sé de eso, menos mal que ustedes tienen un pastor que es multifacético. Ok, muy bien. Iglesia Cruzada Evangélica Mundial en el barrio San Fernando, Dios te bendiga y te guarde. El Señor levante su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bien, iglesia. El Señor les bendiga y feliz año.